Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Me traía el Señor a memoria en ese momento cuando me permitió ver ese Primera de Pedro 2:4. Acercado, dice, a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para mi Padre escogida y preciosa. Habla del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Él vino a cumplir únicamente lo que estaba escrito de Él en la palabra. Pero quiero que entendamos por qué nos dice ahí, más para desechada ciertamente por los hombres. Porque siempre los sacerdotes en aquellos entonces desechaban a Jesús. Pero podemos ver, dice, más para mi Padre escogida y preciosa. O sea, para el Padre, porque Jesús siempre vino a hacer las cosas que al Padre le agrada. Pero podemos ver que el resto de los cristianos, o que se decían ser cristianos, desecharon a Jesús. Ustedes saben que ellos lo desecharon, ellos siempre lo cuestionaron, ellos siempre buscaron buscarle tropiezo y no se dieron cuenta que Jesús lo sabe todo. Jesús lo conoce todo, porque Él escudriña desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces debemos de entender que Él es escogida y preciosa para mi Padre. Entonces, ¿quiénes lo desecharon? Los sacerdotes y los fariseos que dicen ahí en aquellos entonces. Y quiero que entendamos, ya para con el Señor, que aún en este tiempo, a estas alturas, hay infinidades, miles, millones de personas que lo desechan. Y no nos vayamos solo por decir, si usted se va a México, allá el Dios de ellos es, ¿cómo se llama la Virgen de ahí? La Guadalupana, Guadalupe, ¿verdad? Entonces usted mira en México millones con su creencia en su ídolo. Si se va a Guatemala, el Cristo Negro. Si se va para el lado de, yo no sé si de China, parece que es Budas, algo así, ¿verdad? Y no nos vamos largo. Si nos vamos aquí cerca de Tegucigalpa, ya ustedes saben a quién siguen. Que esta gente, si no se va a pie, si no se va ¿cómo se llama? De rodillas desde aquí, porque no llegan. Pero desde el portón hasta donde entran de rodillas. Pero, ¿por qué? Porque han desechado ciertamente al Señor Jesús. ¿Por quién? Por los hombres. ¿Por qué? Por la mala enseñanza que ha habido. Pero además de la mala enseñanza, ha habido acomodamiento de parte del cristiano. Hablo también de mi persona como de ustedes. ¿Acomodamiento en qué sentido? Que les dicen una cosa y no van a escudriñar la palabra. Porque si fuéramos cada día a notar lo que el Señor permite que recibamos, y ustedes lo van a escudriñar a sus casas, ciertamente entonces no sufrirían de ignorancia, porque el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no escudriñaron la palabra, sino que creyeron más en las cosas literales que les decían. ¿Va? Vosotros también, dicen, habla de usted y de mí, mire, vosotros también como piedras vivas, ya en Cristo. Antes de Cristo pues no cabíamos aquí, pero dice aquí, vosotros también como piedras vivas, ¿eh? ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Ser edificados como casa espiritual. Casa espiritual, ¿por qué? Nosotros somos el templo y morada del Señor, del Espíritu Santo, en el cual bien dice Él, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, en el cual vendremos a morar, dice, mi Padre y yo, dice Jesús. Ser edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, mire, a mi Padre por medio de ¿quién?
por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que irlos cada día santificando, cada día irnos santificando. Lo repito todo. Vosotros también, dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Vivamos espiritualmente, porque esos somos seres espirituales. Y sacerdocio santo. Si vamos a hacer, si somos sacerdotes para con el Señor, entonces tratemos de hacer las cosas santificadas lo más o mejor que cada día podamos ir siendo santificados. Para ofrecer sacrificios, mire, espirituales, aceptables a mi Padre por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, ¿por qué? Porque Él fue el que llevó todo el sacrificio en la cruz. 6. Por lo cual también dicen, contiene la Escritura, o sea, nos dice que lo manifiesta la Escritura o la Biblia, como le llamamos. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será. ¿Quiénes son los que van a ser avergonzados? Nos enseña la palabra. Los que no creen. Si leemos, si quiere póngamelo Israel, por favor, luego regresamos acá donde estábamos, el Juan 3, 18, ya lo hemos leído, ¿verdad? Bastantes veces, pero solo para que entendamos y afirmemos más la palabra en cada momento. Miren, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de mi Padre. Entonces, ¿por qué van a ser avergonzados? Porque no han creído. Regresamos donde estábamos. Entonces debemos de saber, la palabra es clara. Si alguien en algún momento es avergonzado, solo sepa que se recuerde por qué está siendo avergonzado en ese momento. Y es porque no ha creído. ¿Miren? Por lo cual también dicen, contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, dice, el que creyere en él no será avergonzado. Por eso Jesús decía, y lo hemos leído, no lo vamos a poner a él, en el Juan 8:29, le dice, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a él le agradan. O sea, no iba a ser avergonzado nunca jamás. 7. Para vosotros, pues, dice, los que creéis, hablando de los que creemos en Jesús, de los que el que lo hemos reconocido y los que lo aceptamos, dice. Para vosotros, pues, dice, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Entonces, ¿cuándo lo desecharon? Cuando eligieron a Barrabás, entonces prefirieron más al ladrón antes que la piedra preciosa que es Jesucristo. Entonces debemos de ver por qué yo leyendo ahí en esa parte, no la he leído últimamente, pero sí la tengo en memoria. Cuando les dijo Pilato, pues yo me lavo las manos. ¿Y saben qué fue lo que dijo esa gente en ese momento? Que nos caiga a nosotros la culpa y a nuestros hijos. Y ellos estuvieron diciendo un montón de cosas. O sea, esta gente arrastró sus hijos sin ellos tener necesidad de nada. Solo por un momento de que los sacerdotes en ese momento los agitaron. Y eso es lo que nos da a entender. Miren. Para vosotros, pues, dicen, los que creen, miren, ¿para quién es precioso? Para los que creen, dice, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo o de tropiezo. Yo le decía casualmente ayer a una persona, él es católico, y le decía yo, te invito allá en mi comunidad, porque acuérdense que el Señor está haciendo el templo allá. Y él dijo que no se salía de ahí. Está bien. O sea, quiero que entendamos, no quiero que molestar a nadie, solo quiero que salgan de esa ignorancia, porque de que si no se van a perder. Vamos a leer un día, en el Apocalipsis aparece ahí, todo lo que el Señor nos demanda. Pero hay que llevar la palabra para que ellos en su momento pedirle al Señor que tengan misericordia de ellos y les dé el entendimiento espiritual
para que se den cuenta que lo que están haciendo no está bien. Casualmente hoy iba para La Paz, en La Paz, por cierto, y miré a un señor en un pick-up, iba como ángel así. Dije yo, Señor, todavía esta gente está en las mismas condiciones. Cuando la palabra se lo dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, no adorarás dioses ajenos. Dice que cuando adoran esas cosas, a quien adoran es a Satanás. Lo dice la palabra. Pero espero que en su momento nos den la oportunidad de poderlo escudriñar para que ustedes entiendan por qué hablamos en el Señor de lo que Él nos pone. Y sobre llevar la verdad, llevar el evangelio como tal. ¿Por qué hallaban ellos piedra de tropiezo a Jesús? Porque les hablaba con la verdad. Y Jesús no vino a cambiar el evangelio. La palabra es la misma. Pero ellos han querido vivir un evangelio como un concepto de hombres acomodados, como dice la hermana Linda. Entonces eso es lo que debemos de entender. Vamos a seguir. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace, miren, que hace caer al que cree, por decir, en la Virgen de Suyapa. ¿Qué le pasa? Cae. ¿Por qué? Porque no digieren que debemos de entender que el único intercedor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. No hay otro intermediario para nosotros. Entonces, ¿cuándo cae? Cuando no han creído. Y eso es lo que debemos entender. Y piedra de tropiezo, dice, y roca que hace caer. Porque tropiezan. ¿En qué tropiezan? ¿Miren? En la palabra, donde dice Jesús es el único intercedor. Y hay gente que todavía está diciendo, no, es que María, la respeto como madre de Jesús. Pero la palabra a mí no me dice que yo tengo que irme a la madre de Jesús. Tengo que irme a Jesús. Me lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque fue el único que fue a la cruz por usted y por mí y por todos los que somos hijos. Y eso es el único sacrificio agradable y aceptable para el Señor. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice, porque tropieza en la palabra, siendo, miren, desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Ya están claros porque no son hijos. Y no lo vas a sacar tan fácilmente. No es que tan fácilmente, no lo vamos a poder sacar de ahí. ¿Por qué? Porque de antemano ya están, miren, destinados, que son hijos de desobediencia, y nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor Jesús porque ha puesto esa inquietud en nosotros y nos sacó del mismo lugar donde estábamos. Ayer tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a visitar a una persona enferma. Mire, una persona tan lúcida y enteramente creyendo en el Señor Jesucristo. Para gloria y honra del Señor, pues lo entregamos al Señor. Ahí pues ya solo esperando que el Señor lo reciba. Pero enteramente el hombre enfocado enteramente en el Padre y en Jesús. Se olvidó de las tradiciones de donde venía. Estamos hablando de una persona que va a cumplir 75 años, dijo, ¿verdad? Pues está bien lúcido para hablar. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. O sea, no haya. Cuando Jesús le dijo, bueno, pero ¿por qué no entendés mi lenguaje? Y él le dijo, es porque vuestro padre, le dijo ahí a ellos, es Satanás, le dijo. O sea, si fueras hijo de Abraham, las cosas de Abraham harías. Entonces, si no lo está haciendo, entonces es porque ya están, como dice la palabra aquí, destinados. Mas vosotros, miren la diferencia, sois linaje escogido. Miren, ya no estamos como ellos destinados para la parte mala, ¿no? Escogido, miren cómo nos dice, real sacerdocio, nación santa, miren, pueblo adquirido por mi Padre para que anunciéis la vituperia de aquel, la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Dónde estábamos antes? Yo en lo personal en el hoyo cenagoso, en las tinieblas. Y de ahí me sacó Jesús de las tinieblas a su luz admirable. Miren, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mi Padre para anunciar, miren, llevar la palabra. ¿A qué fuimos ahí?
fuimos a llevar la palabra. Le presentamos a esa persona, le voy a decir. Y cuando ya nos íbamos, ahí también estaba la esposa ya afuera. Y uno de los hijos, ¿verdad? Y le digo, profe, pero creo que le dije, ¿verdad? Venga, León, entreguémoslos a ellos también. Y también ellos recibieron al Señor. Después de que estuvimos primero en el cuartito con el Señor, con el muchacho, con la persona, luego entregamos para gloria y honra al Señor también a su esposa y uno de sus hijos, porque tiene dos, pero solo uno estaba en ese momento. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, miren, para que sepamos, que no se nos olvide a ustedes y a mí de dónde veníamos antes. Miren, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. ¿Por qué? Voy a poner mi ejemplo. Porque yo antes andaba detrás de San Francisco de Asís. Hasta daba para pólvora y para todo. Daba dinero. ¿Por qué? Porque andaba en aquel tiempo. Pero el Señor me sacó, miren. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de mi Padre, que en otro tiempo no habíais, miren, alcanzado misericordia. Pero ya la alcanzamos, ¿verdad? No habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ese perdón, esa gracia, esa vida eterna. Y eso es lo que debemos de entender. Alcanzado misericordia. Y luego nos dice el 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Ellos, hablaba Pedro en ese entonces, cuando habla extranjero, porque sabía que solo andamos de pasada. No hay que enamorarse de esta tierra. No hay que enamorarse de estos cuerpos, porque aquí se quedan. Entonces, si aquí se quedan, ¿por qué vamos a estar enamorados de ellos? Extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, dice, contra el alma. ¿Cuál batalla contra el alma? Cuando la persona quiere seguir haciendo el mal, quiere seguir en el alcoholismo, quiere seguir en la chomografía, quiere seguir en la envidia, quiere seguir en la prepotencia, quiere seguir en la altivez, quiere seguir en el orgullo, el desorden de la vida. Yo no digo que del mundo, sino que de la vida, porque el desorden no está en el mundo, sino en la persona que no está haciendo la voluntad del Señor. Es una persona que va a pasar el problema. ¿Y por qué va a pasar el problema? Tan simple, voy a poner un ejemplo. Quiere algo porque se lo mira a otra persona. El problema de gusto, solo porque mira ojos bonitos, llamémoslo de esta manera, como es más común en las personas cuando hablan. Ojos bonitos en cara fea. ¿Pero qué va a hacer si el Señor ha puesto esa gracia? Entonces, envidiando lo que no tiene, y no lo tiene de repente porque el Señor no se lo permite, por lo mismo, por lo envidioso que es. Y de repente no aprovecha lo que ya tiene, porque está más enfocado en lo poquito que le falta, y no aprovecha todo lo que tiene. Hay que vivir la vida feliz con lo que ya tenemos en el Señor Jesucristo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y ahí todo lo demás, Él lo pone por añadidura. Que batallan, dice, contra el alma, manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, demostremos que enteramente en el contorno nuestro, que enteramente Jesús está en nuestras vidas. Que se mire el Padre, que se mire Jesús en nosotros, que reflejemos eso, esa luz que Él ha puesto de donde antes no la teníamos. ¿Por qué? Como dice la escritura atrás, porque estábamos en tinieblas, pero en aquellos entonces, ¿va? De los gentiles, para que Él, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, o sea, como los que hablan de nosotros, es lo que nos da a entender, miren, glorifiquen a mi Padre en el día de la visitación, al considerar nuestra buena obra, o nuestras buenas conductas, o vuestro testimonio, como habla la hermana Linda. Quiero que entendamos, miren, repito, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, que se mire enteramente, que dice, bueno, enteramente, y si no era ese aquel bocón, o no era aquel sinvergüenza, o no era ese aquel ladrón.
y enteramente lo miren de una manera transformada, miren. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, los que hablan de nosotros, miren, glorifican a mi Padre en el día de la visitación, o el día en que ellos se conviertan para con el Señor. Porque se tiene que ir viendo un cambio en el cristiano. Miren. Al considerar vuestras buenas obras, o vuestra buena conducta, o la humildad, o la tolerancia, y vaya poniéndole cuantas cosas el Señor nos pone. Por causa del Señor, someteos, dice, a toda institución humana, sea lo que hay en la tierra, nos dice aquí, a los jefes, ya sea, dice, al rey, como a superiores, dice, y a los gobernadores como el enviado para castigo, dice, de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que haciendo bien hagáis, miren, callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si lo mira que de una manera diferente, usted lo va a callar porque va a decir, ¿y cómo hablo ahora de este si este ya no es lo que yo decía que era? Ya ahora es una persona diferente. Ya es una persona transformada en el Señor. Y cerramos con este 16. Miren, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de mi Padre, o como hijos de mi Padre. Entonces, debemos de demostrar esa libertad para hacer las cosas que al Padre le agradan, no para tomarlas como de libertinaje, que alguien puede decir, entonces me puedo tomar una cerveza. Y yo le puedo decir si se la puede tomar, pero le conviene, le edifica en algo. Porque si no le edifica, entonces ¿para qué? Un texto que hemos leído muchas veces me dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y lo más importante, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque Jesús está en mi vida. Y si Él está en mi vida, Él va a tomar el control en todo momento. Que el Señor los bendiga y solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que me permitas atesorarla en mi corazón y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Señor los bendiga siempre. Amén y amén.